DLSS 4.5 ya está disponible para todas las tarjetas RTX desde la serie 2000 en adelante. ¡Felicidades! ¿Y qué es eso? En este video te voy a explicar qué es, qué no es, qué todavía le falta, qué necesitas para activarlo y qué deberías esperar dependiendo si tienes una RTX serie 2000, 3000, 4000 o 5000. Y al final te enseño cómo habilitarlo paso a paso desde la Nvidia App y otras posibles formas a explorar si tu juego no lo recibe todavía. ¿Qué es DLSS 4.5? DLSS 4.5 es la nueva versión de escalado por inteligencia artificial de Nvidia. No cambia la jugabilidad, no cambia la iluminación, no agrega ray tracing extra. Lo que mejora es cómo se ve la imagen, menos ghosting, menos borrosidad, el movimiento, menos detalle fino y una imagen más estable cuando la cámara se mueve. DLSS 4.5, por documentación, funciona en cualquier GPU RTX serie 2000, 3000, 4000 y 5000. ¿Qué no es DLSS 4.5? DLSS 4.5 no es Multi-Frame Generation 6X. Eso es otra tecnología separada que solo soportan las RTX Series 5000 en un futuro cercano. Tampoco reemplaza Ray Reconstruction, ni DLAA, ni FSR, ni XESS, y tampoco te va a aplicar los frames por segundo o FPS si ya vienes con el juego muy pesado o limitado por CPU. Es un escalado mejorado para obtener más nitidez, menos artefactos y una calidad superior. Requerimientos. Para usar DLSS 4.5 necesitas tres cosas. Primero, una GPU RTX desde la 2060 en adelante. Segundo, Windows 10 o Windows 11 actualizado. Tercero, la Nvidia App con el driver compatible. DLSS 4.5 requiere el driver 591.74 o más nuevo. Si no tienes ese driver, DLSS 4.5 simplemente no aparece o no hace nada. Dentro de la Nvidia App vas a Settings o Configuración, luego About o Acerca de, y ahí activa la casilla de Beta o Early Access si no te aparece la actualización. Consideraciones por serie RTX. DLSS 4.5 funciona en todas las RTX, pero no funciona igual en todas. Aquí va lo que te interesa. RTX Series 2000, como la 2060, 2070, 2080 y sus variantes Super y TI. Aquí la serie 2000, la recomendación es simple. DLSS 4.0 sigue siendo la mejor opción en la mayoría de los casos. DLSS 4.5 puede mejorar la imagen, pero no siempre vale la pena porque cuesta más rendimiento. Si juegas a 1080p, casi siempre conviene quedarse con el preset anterior. Para la serie RTX 3000, 3060, 3070, 3080, 3090, sus versiones TI, en esta serie depende. Si tienes una 3060 o 3070, el comportamiento es parecido a la serie 2000. Si tienes una serie 3080 o 3090, puedes probar DLSS 4.5, sobre todo en 1440p y 4K en juegos single player donde priorices imagen. RTX 4000 como la 4060, 4070, 4080, 4090, su versión Super, TI, etc. En esta serie sí recomiendo DLSS 4.5. El impacto en rendimiento es pequeño y la mejora visual se nota especialmente en juegos con mucho movimiento o ray tracing. RTX 5000, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, sus versiones Super y TI. En esta serie, DLSS 4.5 es el estándar recomendado. Además, es la serie que con más provecho va a sacar cuando llegue Multi-Frame Generation 6X en actualizaciones futuras. ¿En qué juegos vale la pena? DLSS 4.5 vale la pena en juegos con mucho ghosting, mucho movimiento, vegetación dinámica, partículas, conducción y shooters con TA agresivo. Ejemplos claros: Cyberpunk, Alan Wake 2, GTA V Enhanced, Spider-Man y en general todo lo que tenga ray tracing o cámara rápida. Donde no cambia mucho es en juegos sencillos, títulos sin ray tracing o en 1080p cuando ya estabas arriba de los 100 frames por segundo. ¿Cómo activarlo? Para activarlo, haz esto. Abre la Nvidia App. En la parte izquierda entra a Gráficos, Graphics, y aquí tienes dos opciones en unos tabs: global o por juego.
En este caso nos vamos por global, y si pones global aplicas DLSS 4.5 u otro a todos los juegos compatibles básicamente. Si eliges por juego puedes afinar caso por caso. La opción que activa DLSS 4.5 es la que dice latest o más reciente, o preset M en este caso para DLSS 4.5 o valor preestablecido M. Esa es la que recomienda Nvidia para RTX serie 4000 y 5000. Si tienes de la serie 2000 o 3000, puedes dejar la opción o seleccionar Custom personalizado y elegir el preset anterior si te bajan los FPS. Si hace falta verificar durante un juego que lo soporte, ya con el juego abierto, presionas la tecla Alt más Z para activar el overlay. En estadísticas debería aparecer que el modelo de Super Resolution está activo. Si el juego no lo soporta todavía, por ejemplo en juegos más viejos, puedes usar herramientas como DLSS Swapper o actualizar el archivo DLL manualmente. No te recomiendo en juegos online o multiplayer y solo en single player. En resumen, DLSS 4.5 mejora la imagen, pero no es magia. En RTX series 2000 y 3000 dependerá del juego. En RTX 4000 y 5000 sí convendría activarlo. Y si nunca has utilizado DLSS, esta es la mejor versión para empezar. Dime en los comentarios qué GPU tienes y en qué juego quieres que probemos DLSS 4.5 en el canal. Si quieres una guía parecida para FSR y XeSS, también la podemos hacer. Si les gusta este tipo de contenido, smash ese botón de like, suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.